disponible. Ahora sí. Entonces, como bautistas, nosotros tenemos ciertos principios, en especial lo que estamos viendo ahora respecto a las Escrituras. Y como decía, no es que nuestra prioridad es como nuestro apellido ser bautistas, pero antes que bautistas somos cristianos. Aún así, los principios bautistas que nosotros compartimos y aceptamos no tienen ninguna rareza, sino todos los principios bautistas están basados en la Biblia, así que tampoco no es que nos encontremos con algún tipo de teología extraña o externa a lo que es la Biblia, sino que podemos confiar de cierta forma en que lo que creemos como bautistas es lo que creemos en relación a la Biblia. Y eso lo que tienen ustedes en pantalla en estos momentos es lo que como bautistas creemos acerca de la Biblia, y en especial lo que vamos a ver hoy día es esta declaración que dice aquí, que la Biblia no tiene ninguna mezcla de error, que se podría definir como la inerrancia de las Escrituras. El tema de lo que estamos hablando, ¿cierto? En este mes de la Biblia son las características o atributos de las Escrituras. En este caso, la semana pasada hablamos de la autoridad. La semana que sigue hablaremos de la claridad de las Escrituras, luego la necesidad y por último, para terminar, con la suficiencia de las Escrituras. Y en relación al tema de la autoridad de las Escrituras, una patita que sale de ese tema es la inerrancia de las Escrituras, ya que al ser la Biblia o al ser las Escrituras nuestra autoridad, se nos pide de cierta forma que creamos y obedezcamos las Escrituras, al ser nuestra autoridad. Y necesitamos entonces tratar este tema que también es muy, no sé si, no es polémico, pero ha sido bastante objetado. No todas las personas creen en la inerrancia de las Escrituras. Entonces vamos a tratar en esta reunión ese tema de la inerrancia de las Escrituras, que es lo que vamos a ver hoy día, o vamos a estar respondiendo la pregunta si es que hay o no hay errores en la Biblia, sobre todo que tenemos copias y copias y copias de los manuscritos originales, y que de ahí vamos a ir desarrollando la idea de los errores que hay en las copias y cómo nosotros debemos tomar o mirar ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos definir la inerrancia de las Escrituras? Para eso debemos sentar ciertas bases al respecto para que podamos entender bien y podamos definir de una manera cabal la palabra misma de inerrancia, en este caso relacionada con las Escrituras. Entonces, antes de definirlo, primero hay que definir ciertos conceptos o sentar ciertas bases al respecto. Lo primero que tenemos que sentar como base es acerca de la veracidad de las Escrituras, ya que al ser la Biblia nuestra autoridad, eso a nosotros nos lleva, o las Escrituras nos llevan a creer, obviamente, lo que dicen las Escrituras y a obedecerlas. Y como habíamos definido la semana pasada, creer y obedecer las Escrituras es exactamente lo mismo que creer u obedecerle a Dios. Y si no creemos lo que dice la Biblia y si no obedecemos lo que dice la Biblia, es exactamente lo mismo que no creerle o no obedecerle a Dios. Y en ese aspecto, para que nosotros podamos creer en algo, nosotros debemos creer en algo que sea verdad. Difícilmente vamos a creer en una mentira. Entonces, en ese aspecto tenemos que considerar lo que es la veracidad de las Escrituras, ya que eso nos lleva, su autoridad nos lleva a confiar completamente en aquello en lo cual creemos. Los escritores bíblicos, los escritores de la Biblia, repetidamente afirman que aunque las palabras de la Biblia son palabras escritas por seres humanos, ¿cierto? Son palabras humanas, son las mismas palabras de Dios, ¿cierto? La Biblia es escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Entonces vamos a ver un par de textos que nos hablan acerca de que si bien la Biblia es la palabra de Dios, ¿quién es este Dios que está hablando y cuál es el carácter de Dios? Y por ende, ¿cuál es el carácter de las palabras de Dios? Específicamente podemos ver textos, que los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, Tito capítulo 1, verso 2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios,
que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Por lo tanto, si Dios no miente, sus palabras pueden ser creídas, confiadas y obedecidas. Todas sus palabras, ya que la Biblia es la palabra de Dios, como habíamos dicho la semana pasada. Entonces no hay ningún tipo de falsedad en las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Hebreos 6:18, hablando de otras cosas, que aquí habla este texto de Hebreos habla de las promesas de Dios. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí lo importante es que dice que es imposible que Dios mienta. O sea, primero tenemos una característica de Dios que no miente, pero la otra característica es que no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. No está en su naturaleza. Es el carácter de Dios que no puede mentir. Va en contra de su naturaleza. No como nosotros. Nosotros también podríamos no mentir en algunos sentidos, pero igual tenemos la capacidad o la opción de mentir. Aquí no solamente Dios no miente, sino que es imposible que Dios miente. Y aquí en el texto o en el contexto se refiere a las promesas de Dios, pero obviamente si Dios no puede mentir en estas promesas o en este tipo de cosas, ciertamente es imposible que Dios mienta también en todas las otras cosas. ¿Ah? Similarmente, David también dice en 2 de Samuel 7:28, ahora pues, oh Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido esto bien a tu siervo. Entonces también, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tenemos esta descripción de la veracidad de las Escrituras, ya que al Dios, ya que Dios, como no miente y no puede mentir, entonces, por lógica, todo lo que diga tiene que ser verdad. Entonces, concluyendo, ya que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios y ya que Dios no puede mentir o no puede hablar falsamente, concluimos que todas las palabras en las escrituras son verdad y sin error en ninguna parte. Eso podemos concluir de manera lógica. Ahora, la Biblia también afirma este tipo de cosas. Si vemos algunos pasajes de la Escritura, y solo algunos, Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Entonces aquí tenemos unas características de la palabra de Dios que son puras, son palabras puras, y no es que no se refinó o no pasó, ¿cierto?, por el crisol una sola vez, sino que pasó 7 veces por el proceso de refinamiento. Y el número 7 en simbolismo judío tiene que ver con el tema de perfección o de totalidad, los 7 días de la creación, los 7 sellos, las 7 iglesias del Apocalipsis. En este caso, en este verso, el 7 tiene sentido de perfección. Entonces, no solamente las palabras de Dios son verdad, sino que son palabras puras y son 7 veces refinadas, es decir, son palabras perfectas, dice el autor de este salmo. Proverbios 35, probada es toda palabra de Dios. Dependiendo de la versión que lean, van a decir que se prueba que es verdad toda palabra de Dios, dependiendo de su versión. La versión que yo estoy utilizando para este estudio es la versión Nueva Biblia de las Américas. Él es escudo para los que en él se refugian. Podemos confiar, ¿cierto?, en que lo que Dios nos dice, eso está probado, es verdad, por lo tanto, puedo utilizar eso como refugio. A mi Dios, en lo que dice, yo puedo refugiarme en él, puedo confiar en sus palabras. Porque Dios Dios no puede mentir, por lo tanto, puedo confiar en todo lo que él me dice, puedo creerlo. Salmo 119, 89. No solamente las palabras del Señor son puras, son probadas, sino que dices, tu palabra para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y también dependiendo de la versión que usted tenga, va a decir otras palabras, pero la idea es que dice que otra versión dicen que su palabra está como fijada en los cielos, como que está grabada, está así establecida, no solamente en un solo momento, sino que para siempre.
Mateo 24, aquí Jesús hablando también referente a la eternidad de sus palabras. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es también es palabra muy hermosa. No es que la Biblia que nosotros tenemos, como decía en la predicación del domingo, no es la escritura no es un libro viejo, la escritura es un libro eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Números 23, 19, aquí también habla del contraste entre la palabra de Dios y las palabras del hombre. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿Cierto? Entonces, las palabras de Dios son muy distintas a las palabras que uno pudiera decir como hombre. Ese es el contraste. Lo que Dios habla se va a cumplir, lo que él dice se hará, y así sucesivamente todo lo que conlleva que Dios hable. Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. ¿A qué me refiero con eso? Juan 17, 17 dice lo siguiente: santifícalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Y aquí no habla, este verso es interesante porque aquí no es como un adjetivo que uno dice, no, mira, las cosas que él dice son verdades o son verdad, sino que tiene el sentido de que es la verdad. No es que las cosas que Dios diga son verdades, sino que su palabra es la verdad en sí misma. ¿Ok? Yo puedo decir, no sé, una verdad, eh, hoy día es miércoles. Eso es una verdad, pero no es la verdad. En este caso, en el original que se menciona aquí en Juan 17, 17, el concepto es que tu palabra es la verdad, es la norma de la verdad. ¿Ok? Y esto es bien importante porque no es que lo que se diga aquí son cosas que se conforman a alguna norma suprema de verdad, sino que la Biblia misma es nuestra norma suprema de verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición máxima de lo que es verdad y de lo que no es verdad. La palabra de Dios es la verdad en sí misma. Entonces debemos pensar de las escrituras o de la Biblia, ¿cierto? Que es lo mismo, como nuestra norma suprema de verdad, nuestro punto de referencia en que todas las otras verdades se tienen se tienen que medir, se tienen que comparar. Si hay alguna declaración que se conforma a las escrituras, eso es verdad, y si hay alguna declaración que no se conforma a las escrituras, simplemente no es verdad. ¿Qué es la verdad entonces? La verdad es lo que Dios dice. Y nosotros tenemos lo que Dios dice en la Biblia, no de manera exhaustiva, pero sí de manera precisa. ¿Ok? Eso con respecto a la veracidad de las escrituras y que la Biblia o las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos nueva información o si aparece nueva información que aparentemente contradijera las escrituras? Esto tiene que ver más que nada con hechos científicos o hechos históricos que pudieran aparecer que aparentemente contradijeran la Biblia. Podríamos decir confiadamente que esto no debería suceder, no es que no es que no debería, sino que no va a suceder, o que prácticamente sería imposible que sucediera, que apareciera algún hecho científico o histórico que contradijera las escrituras. Y después vamos a profundizar un poquito más en eso. Si es que apareciera algún hecho que dijera que contradijera las escrituras, entonces, si es que nosotros hemos entendido la Biblia correctamente, ese hecho entonces debería ser falso, porque Dios, quien es el autor de las escrituras, recuerden que Él sabe todos los hechos, tanto pasados, presentes y futuros. Si no va a aparecer algún hecho, no debiera aparecer algún hecho que Dios no conociera y que no hubiera tomado en cuenta cuando Él hizo que las escrituras fueran escritas, ¿cierto? Todo hecho que es verdad es algo que Dios ya sabía de antemano y es algo que por lo tanto no puede contradecir lo que Dios ya dice en las escrituras. Me cuesta un poco explicar esto porque a mí también me cuesta un poco entenderlo, así que
aguántenme ahí un poquito y no lo había dicho, pero si tienen dudas o quieren aportar en algo, siéntanse libres de interrumpirme, ¿ya? No hay problema en eso. Ahora, si bien este tipo de estudios, ¿cierto? Obviamente siempre aparecen nuevos estudios, nueva información, ya sea científica o histórica, sí podemos utilizar este tipo de información para reexaminar las escrituras, para ver si efectivamente estamos entendiendo las escrituras correctamente o si enseña lo que pensamos que está enseñando. Por ejemplo, la Biblia no nos menciona en qué año la Tierra, por ejemplo, fue creada. Nos dice que la Tierra fue creada, pero no nos dice cuándo. Y algunos que estudian la Biblia, hay distintas interpretaciones, ¿cierto? Algunos estudiando la genealogía o cosas así, o tomando la Biblia de manera cronológica, han dado alguna fecha que tiene como aproximadamente 4000 años, y hay ciertas interpretaciones de la Tierra Nueva o de la Tierra Vieja, ¿cierto? Que según la evidencia científica, la Tierra tiene millones de años, pero si tomamos la Biblia literalmente o de manera más superficial, se podría dar a entender que la Tierra se creó, ¿cierto?, hace 4000 años, pero la Biblia no menciona la fecha de la creación o no da claro, alguna especificación en cuanto a eso. Y hoy día, ¿cierto?, tenemos la información arqueológica, astronómica, geológica, que nos permite reexaminar las escrituras en ese sentido, pero la interpretación del texto bíblico muestra que la Biblia no muestra la edad exacta de la tierra. Por ejemplo, en el libro de Josué, si no me equivoco, cuando se menciona que el sol se detiene, eh, la Biblia en sí mismo nos da a entender que que es el sol el que gira alrededor de la tierra. Lo que simplemente está diciendo está desde el punto de vista del espectador, está haciendo una observación, ¿cierto? El observador está en la tierra y ve que el sol se detiene, y eso es lo que menciona las escrituras. Obviamente con el avance científico ahora sabemos que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero desde el punto de vista del observador, el hecho de que haya visto que el Sol se detuvo no implica que la Biblia enseñe lo opuesto. La Biblia no enseña que es el Sol que gira alrededor de la Tierra, solamente está observando un fenómeno. ¿Ok? Entonces, sí, este tipo de información nueva nos ayudan a reexaminar o nos invitan a reexaminar lo que enseña la Biblia. Y tampoco no tendríamos por qué temer el hecho de que aparezca algún tipo de información que aparentemente contradiga las escrituras, sino que deberíamos darle la bienvenida o aceptar ese dato para que nos lleve justamente a estudiar las escrituras, ¿ya? Y eso en cualquier campo de estudio, no solamente la ciencia o la historia. Pero ningún hecho verdadero jamás va a contradecir las palabras de Dios, que conoce todos los hechos y que nunca miente. Denme un segundo, por favor. Ok. Entonces, con la evidencia o con las pocas explicaciones que he dado, podemos ahora establecer o definir lo que es la inerrancia de las escrituras. Y lo vamos a definir de la siguiente forma, de una manera un poquito más acabada. Dice, la inerrancia de las escrituras significa que la escritura, en sus manuscritos originales, no afirma nada que sea contrario a los hechos. ¿Ok? Otra definición un poquito más simple, o lo que podríamos decir, dice que la Biblia, la Biblia siempre dice la verdad en cuanto a todo lo que habla. ¿Cierto? Esta definición no significa que la Biblia nos dice cada detalle de los temas que trata la Biblia, sino que de lo que habla, lo que dice es verdad. ¿Ok? El tema aquí, o el foco de la discusión, es la controversia que hay en el tema de la veracidad en cuanto a lo que dice la Biblia, ya no en cuanto a ciertas cosas que vamos a estar viendo más adelante, ¿ok? Y, y esto es compatible con todas las formas literarias o el tipo de comunicación que existen en la Biblia, ¿ok? Entonces, para definir lo que es la inerrancia, es que la Biblia siempre dice la verdad,
y dice la verdad en cuanto a todo lo que habla. Una cosa es el grado de precisión en lo que habla, pero el contenido de lo que habla, eso es verdad, independiente de la precisión. Aguántenme ahí un poquito. Entonces, tenemos aquí que la Biblia puede ser inerrante y aún hablar el lenguaje cotidiano, que era un poco lo que hablábamos del tema científico, de la creación de la Tierra, o de que si el Sol se detuvo, cosas así. Pero es lo mismo que uno diría actualmente: oh, mira, el Sol se escondió, o hoy día no hay Sol, cuando está nublado, ¿cierto? Decimos eso, no salió el Sol hoy día, o el Sol está apareciendo, que si bien científicamente no son correctas, desde el punto de vista del observador son verdad. No requiere no se requiere que para hablar algo verdad tengamos que hablar de manera científica. Por ejemplo, todos entendemos cuando decimos, no sé, oye, esta persona habla hasta por los codos. Sabemos que es un lenguaje, una exageración, una hipérbole. No deja de ser verdad. Me explico, o sea, es el lenguaje cotidiano, y dentro del lenguaje cotidiano se dicen verdades de una forma u otra. Me compré un televisor, me salió un ojo de la cara. Todos entendemos lo que eso significa. Cuando lo tomamos metafóricamente. Si lo tomamos literalmente, obviamente hay algún tipo de confusión, porque efectivamente la persona tendría que sacarse el ojo, pero cuando entendemos metafóricamente y en nuestra cultura hablamos de esa forma, cuando digo que algo me salió un ojo de la cara, sabemos exactamente qué significa que algo me salió caro. O cuando decimos alguien habla por los codos, sabemos exactamente lo que significa, que es que alguien habla demasiado. Y eso es verdad en el contenido de lo que se está diciendo desde el punto de vista del observador. Si todos tuviéramos que hablarlo de manera científica, sería imposible comunicarse normalmente o cotidianamente. ¿Okay? El hecho de decir que el Sol se detuvo son descripciones perfectamente verdaderas de un fenómeno natural que el observador, ¿cierto?, habla. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema de los números. Simplemente, no sé, tengo entendido que mañana juega Chile con Ecuador. Dicen, van a haber, ¿cierto?, 10.000 personas, que es el aforo. No necesariamente, si bien sabemos que eso es cierto, pero sabemos que en el grado de precisión puede haber cierta, si queremos más precisión, tendríamos que decir, no, hay 9.700 personas o 10.050 personas, pero no se requiere en cuanto a lo que la persona quiere describir o a lo que el oyente quiere escuchar. O sea, cuando vemos o veíamos un estadio lleno, decían, hay 50.000 personas en el estadio. No nos interesaba saber el número exacto de personas que había, porque para el contexto y para el propósito de lo que se está informando no se requiere tanto grado de precisión. La veracidad no tiene que ver con el grado de precisión, sino que tiene que ver con el contenido de lo que se está hablando. Entonces, cuando dicen en una guerra murieron 8.000 personas, entendemos exactamente lo que dice. Si dijera, en vez de 8.000, dijera 16.000, hay un problema, pero la exactitud, los límites de la veracidad van a depender del grado de precisión que se quiere transmitir, ¿cierto? Y de lo que se espera. La Biblia puede ser inerrante y también incluir citaciones sueltas o libres. ¿A qué me refiero con eso? Cuando alguien dice algo y otra persona lo repite, no necesariamente uno espera una, eh, una copia exacta de lo que se dice. Por ejemplo, no voy a llegar a la iglesia a las 6 de la tarde. Alguien podría repetir, mira, no, él va a llegar a la iglesia al atardecer. Las dos afirmaciones son verdades, lo que cambia es la precisión. Pero no hay un error en ese tipo de cosas. O cuando uno dice, no, yo vivo a 2 minutos de mi trabajo, no hay alguna, o dice, o no, yo vivo a 2 cuadras de mi trabajo, o yo vivo a 200 metros de mi trabajo. Las tres afirmaciones son verdaderas, pero obviamente eh, son más imprecisas o más vagas las declaraciones, pero no dejan de ser inerrantes, porque son verdades lo que se están diciendo. ¿Ok? La inerrancia tiene que ver con la veracidad de lo que se dice, no con el grado de precisión en cómo se están reportando
los eventos, ¿ya? Y también la Biblia puede ser inerrante y estar escrita de manera poco común. ¿A qué me refiero con eso? Con esto, esto tiene que ver con el tema del, ya más que nada, de cómo yo expreso o la literalidad o la forma en realidad en que yo escribo. Por ejemplo, tiene que ver con un tema de la gramática que yo utilizo para expresarme o la ortografía que yo utilizo para expresarme. Yo puedo decir algo que tiene fallas de ortografía. Eso no significa que lo que esté diciendo sea mentira, simplemente estoy diciendo una verdad, pero que está mal escrita. Y eso no se considera inerrante. Entonces, no porque algo tenga una falla, una falta de ortografía, significa que es un error y yo no tengo que creer esa palabra. No, la inerrancia no tiene que ver con la forma como está escrita, si es que hay alguna falta de ortografía, sino que nuevamente tiene que ver con la veracidad de lo que estoy diciendo. Espero que me haya dado a explicar correctamente. Esto ya lo vimos. Ok, ¿cuáles son las objeciones que nosotros podemos encontrar a la inerrancia? Es decir, aquellas personas que no les gusta tratar la Biblia de inerrante, las personas que consideran que la Biblia sí tiene errores, o hasta qué punto debemos aplicar este tema de la autoridad de las escrituras. Una de las primeras objeciones a la inerrancia nos dice que la Biblia, o los que postulan esta objeción, dicen que la Biblia solo es autoritativa para asuntos de fe y práctica, es decir, que el propósito de la Biblia es enseñarnos en relación a lo que debemos creer y a temas de comportamiento, a temas éticos, de moral. Pero la Biblia, ¿cierto?, no pone restricciones en los temas que habla. En los temas que no hay una limitación a qué es lo que es verdad o no es verdad, o cuáles son las cosas que nosotros debemos tomar de las escrituras. No son solamente aquellas cosas que tienen que ver con lo que creemos o cómo debemos comportarnos, sino que, de hecho, no hay un límite para definir qué es lo que sí o no debemos tomar de la Biblia. Aquí hay unos versículos, por ejemplo, que dice 2 Timoteo 3:16, que todos lo hemos escuchado: toda escritura es inspirada por Dios, pero no solamente es inspirada por Dios, sino que toda escritura es útil. ¿Se fijan? No hay una limitación de lo que a nosotros nos sirve o no nos sirve, sino que toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hechos 24:14. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Se fijan aquí también, nuevamente, la persona aquí que está hablando, Pablo en realidad, dice: yo creo todo lo que es conforme a la ley, y todo lo que dicen los profetas, eso yo todo lo creo. Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer nuevamente todo lo que los profetas han dicho. Esta fue la historia del evento del camino a Emaús. Fíjense aquí, los trata, ese insensatos y tardos es una manera muy diplomática de decirle prácticamente tontos, idiotas, ¿cierto? Que no creen lo que han dicho los profetas, y en este caso todo lo que han dicho los profetas. Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo en las escrituras tengamos esperanza. Nuevamente, entonces, aquí los escritores mismos de la Biblia consideran que todas las escrituras son útiles y sirven para nuestra enseñanza, no solamente las que tratan el tema de la fe y de la práctica de la fe, sino que también los temas, la historia, todas esas cosas. Déjeme entrar más en detalle en esto. De hecho, el Nuevo Testamento nos da bastante información, o el Nuevo Testamento tiene demasiadas citaciones o referencias al Antiguo Testamento, ¿cierto? Corroborando que prácticamente todo lo que ellos leyeron del Antiguo Testamento, que en ese tiempo era lo que tenían como Biblia, se tenía que utilizar. Por ejemplo, por tema de tiempo no voy a mostrar, no vamos a ir por todos los versículos, pero por ejemplo voy a decir que Mateo habla, por ejemplo, de David, que comió el pan, ¿cierto?, que estaba dedicado a Dios. Mateo también habla de Jonás
en el gran pez, los hombres de Nínive que se arrepintieron, la reina del sur que fue a escuchar a Salomón, eso fue en Mateo. Lucas habla de Elías que fue enviado a la viuda de Sarepta, Naamán que fue limpiado o sanado de su lepra, el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y que llovió fuego y granizo, también refiriéndose a que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Juan nos habla de que Moisés levantó esta serpiente en el desierto, de que Jacob le entregó un campo a José. Hechos. Hechos habla de la historia, muchos detalles de la historia de Israel. Romanos, ¿cierto? Pablo hablando de Abraham que creyó y recibió la promesa antes que fuera circuncidado. Pablo menciona también en Romanos que Abraham tenía alrededor de 100 años, que Dios le dijo a Rebeca que los hijos que iba a tener, el más viejo iba a servir al más joven. Elías que habló con Dios también en Romanos. En Primera de Corintios, que el pueblo de Israel cruzó el mar, que comió y bebió de la comida espiritual, que se portaron mal, etcétera. Hebreos nos habla de que Abraham le dio un 10% de todo a Melquisedec, que el tabernáculo del Antiguo Testamento tenía detalles específicos, que Moisés, ¿cierto?, lanzó a la gente y al tabernáculo las vasijas con sangre y con agua. En Hebreos también nos habla de que el mundo fue creado por Dios, y nos habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Rahab y de otros personajes que, tomando en consideración que estas cosas habían sido reales, no solamente cosas de fe y de práctica, sino también relatos históricos. Santiago nos habla de Rahab recibiendo a los espías. Primera de Pedro y Segunda de Pedro habla de las personas que fueron salvas en el arca. Segunda de Pedro habla de que Dios convirtió a Sodoma y Gomorra en cenizas, pero que salvó a Lot. Segunda de Pedro también nos habla del burro de Balaam que habló. O sea, si eso no fuera cierto o no fuera útil, ¿para qué lo mencionan los escritores del Nuevo Testamento? Pero aquí toda esta lista, que no es exhaustiva, nos indica, ¿cierto?, que los autores del Nuevo Testamento confiaban o creían en la veracidad de todas las partes, en este caso históricas, de las narrativas históricas del Antiguo Testamento. No había detalle que hubiera sido poco insignificante o muy insignificante, perdón, para que sea utilizado para instrucción a los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces no es que la Biblia se restringe solamente a asuntos de fe y de práctica, sino que toda la Biblia nos es útil para nuestra vida como cristianos. Otra objeción que tenemos en cuanto a la inerrancia es que dicen que el término inerrancia es un término un poco débil o un poco pobre. Una en el sentido que piensan que la inerrancia es una palabra muy estricta que tiene que ver con, o muy precisa, que trata de, que tiene que decirse todo con precisión científica, histórica. Ya habíamos hablado, ¿cierto? Habíamos definido que no es así el caso, sino que tiene que ver con la veracidad de la declaración más que con la precisión de esa declaración, ¿cierto? Eso ya lo dejamos en claro, no es que sea un término pobre, ¿ok? Entonces es un término inapropiado para, o para caer en este tipo de objeción. No es que sea muy preciso este término, sino que tiene sus definiciones en cuanto a la veracidad. Y también si vemos hacia atrás la historia de los teólogos, cosas así, en ningún momento le ponen a la inerrancia este grado de precisión que se necesita. ¿Ya? Otra objeción que también es un poco más básica, hablan de que, por ejemplo, la palabra inerrante o el término inerrancia no aparece en la Biblia. Pero también hay otros términos que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, o la palabra encarnación tampoco aparece en la Biblia, pero son términos que nosotros utilizamos para explicar ciertas doctrinas de la Biblia. La Trinidad, si bien la palabra no aparece en la Biblia, pero lo utilizamos para explicar, ¿cierto?, este concepto de que Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es lo mismo, o sea, si bien la palabra inerrancia no aparece en la Biblia, pero la utilizamos para explicar la doctrina de que la Biblia no tiene errores y que todo lo que dice es verdad. No hay mayor explicación en cuanto a eso. Tercera objeción, dice, tenemos manuscritos no inerrantes, por lo tanto hablar de una Biblia inerrante conduce a engaño. Y específicamente
de cierta forma eso es cierto. De hecho, habíamos definido la inerrancia que en los manuscritos originales todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, si decimos que la Biblia es, como la inerrancia solamente se aplica a los manuscritos originales, es absurdo, ¿cierto? Decir que lo que tenemos ahora es inerrante, ya que solo se aplica a los documentos originales en los cuales se escribió la Biblia. Y claro, no tenemos los manuscritos originales, no, se asumen que no están, no están simplemente, ¿ok? Solamente tenemos copias de copias de lo que Moisés dijo, de lo que Pablo dijo, de lo que Pedro dijo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ponerle tanta importancia a esta doctrina que se aplica solamente a manuscritos que nadie tiene? Entonces, en respuesta a esta objeción, hay dos cosas que podemos decir. Si bien no tenemos los manuscritos originales, es verdad eso, lo que sí tenemos es el texto original. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos el 99% de las palabras de la Biblia, es decir, conocemos el 99% de lo que los manuscritos originales decían. Entonces, cuando decimos que los manuscritos originales son inerrantes, estamos también implicando que el 99% de las palabras que existen en los manuscritos que sí tenemos, en las copias, ¿cierto? En las copias de la Biblia, también son inerrantes porque son copias exactas de los originales. De hecho, también sabemos dónde están esas variaciones. Denme un segundo que se me perdió la... Aquí está. Sabemos también cuáles son las diferencias que hay o esas variaciones que hay entre copia y copia, y en base a estas variaciones también podemos saber efectivamente qué es lo que decía el texto original. Por lo tanto, los manuscritos que tenemos actualmente es para todos los propósitos prácticamente lo mismo que los manuscritos originales. Por lo tanto, la doctrina de la inerrancia también se aplica a lo que tenemos actualmente. Y también es muy importante afirmar la inerrancia de los manuscritos originales, porque si bien las copias que se hicieron fueron hechas por seres humanos, ¿cierto? Como nosotros, de las cuales no hay una garantía de que estas copias iban a ser perfectas, y de hecho no lo son, los manuscritos originales es donde nosotros afirmamos tener las palabras mismas de Dios. Y si tenemos errores en las copias, que los hay, estos son errores humanos. Pero si tuviéramos errores en los manuscritos originales, entonces no solamente forzamos a decir que los humanos cometen errores, sino que también Dios comete errores o que habla de manera no veraz. Y eso obviamente no lo podemos, no lo creemos, obviamente. Entonces los originales sí son inerrantes, y las copias, que son 99% un original, y el 1% que queda restante, se sabe prácticamente dónde están las dificultades, y no hay mayor problema en cuanto a averiguar cuál sería el error o la palabra exacta que quería decir. No hay mayores diferencias que cambien algún tipo de doctrina esencial. ¿Ok? Se sabe dónde están esas variaciones. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes, los que tengan alguna Biblia de estudio, muchas veces ahí abajito dice que hay alguna variación, ¿cierto? De un manuscrito, hay algún añadido, algo así. Entonces, se sabe dónde están esas pequeñas variaciones en los manuscritos, que cuentan prácticamente por el 1% del texto. Pero el 99% del texto sabemos exactamente lo que el texto original decía. No tenemos los manuscritos originales, pero tenemos el texto eh, original. Ok, los escritores, otra objeción que se puede dar es que los escritores acomodaron sus mensajes en detalles menores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un texto de la Biblia para explicarle un poco este sentido. Mateo 13, 31, 32. Otra parábola les contó Jesús. ¿Qué hora es? 8:30, estamos casi a la hora. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ok, aquí tenemos
Déjenme anotar aquí con la pluma. Dice aquí que de todas las semillas es la más pequeña. Aquí esto, si lo vemos de manera científica, botánica o como quieran llamarlo, eso no es así. Porque sí hay semillas, en la realidad, hay semillas que son más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces aquí los que objetan la inerrancia dicen que aquí se acomoda el, el término para dar a entender un punto o algo así. Entonces como que se está cambiando cierta información para dar a entender el punto. Y como ya dijimos que la Biblia es la palabra de Dios, aquí lo que estamos diciendo es que Dios está acomodando cierta información para poder dar a entender algo. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque efectivamente aquí nos estaríamos encontrando con el problema de que Dios está manipulando información, o en otras palabras, está mintiendo. Y también nos encontramos con otro problema que es el tema del lenguaje. Si bien, ¿a qué me refiero? Que Dios es el que inventó el lenguaje y es el Señor, él tiene el señorío del lenguaje humano, de todos los idiomas, Él los creó. Por lo tanto, estamos tratando aquí de decir, o los que objetan esto, que Dios tiene complicaciones en comunicarse con el ser humano, entonces tiene que modificar estas cosas. Pero sabemos que no es así, Dios no tiene por qué modificar, Dios sabe perfectamente cómo comunicarse con el ser humano. No tiene que andar manipulando la información, él creó la comunicación con el ser humano. Entonces aquí obviamente tenemos que estudiarlo en su contexto, cuando obviamente sabemos que la semilla de mostaza no es la más pequeña, sino que hay otras que son más pequeñas que esta, pero tenemos que verlo en el contexto de que esto es un tema, en esos tiempos, aquí estamos hablándole a una sociedad agrícola, ¿cierto? Que es, gran parte de su economía tenía que ver con la agricultura. Y en el tema de la agricultura, efectivamente, la semilla más pequeña que se plantaba para hacer cultivos, no estamos hablando aquí de todas las plantas, las flores o cosas así, sino que las que se utilizaban para hacer cultivos, la más pequeña era la de la semilla de mostaza. Entonces, entendiendo el contexto, podemos ver que aquí no hay ninguna mentira, sino que es todo veraz, porque de las plantas, de la agricultura, de las plantas que se cultivaban para hacer agricultura, efectivamente la semilla de mostaza era la más pequeña. No, no era una referencia a todas las plantas que existían del mundo, que servía para cualquier cosa, solamente para las que servían para hacer cultivo. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo de este tipo de que algunos piensan que los autores acomodaban el mensaje, acomodaban algunas afirmaciones para dar a entender su punto, lo cual vemos en este caso que no es así. La inerrancia, otra objeción, la inerrancia sobreenfatiza el aspecto divino de la escritura y descuida el aspecto humano. Aquí como que también se le quita un poco la importancia o el efecto de que la Biblia fue escrita por hombres, entonces como que se le echa toda la responsabilidad a Dios. Tenemos que estar de acuerdo en que la Biblia tiene un aspecto tanto humano como divino, ¿cierto? Fue escrita efectivamente por hombres y por lo tanto debemos darle la atención adecuada a ambas naturalezas de la Biblia, tanto como, humana como divina. Pero aquí la insistencia de los que objetan esto es que ya que efectivamente la Biblia tiene aspectos humanos, entonces por ende, debe incluir algún tipo de error en la escritura, ya que no puede haber sido perfectamente escrito por un hombre, porque los hombres, ¿cierto?, somos infalibles. Respondemos a eso que si bien la Biblia es completamente humana en que fue escrito, ¿cierto?, por seres humanos, usando su propio lenguaje, su personalidad, su trasfondo, su educación, fue inspirada, o la actividad de Dios fue inspirar, o de cierta forma supervisar ese escrito, eso es lo que se escribió, y causando, ¿cierto? El resultado, que sus palabras es diferente a otros escritos humanos. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la Biblia y cualquier otro escrito humano. Que la Biblia fue escrita, repito, por seres humanos, inspirados por Dios, y esa es la clave que lo diferencia de cualquier otro escrito humano, ¿ok? Que no incluye error, la diferencia es esa.
que no incluye ningún error, por tener la, la variable divina en las escrituras. Y de hecho eso es efectivamente lo que dice Números 23:19, que no sé por qué no lo anoté aquí, pero Números 23:19 habla el profeta Balaam, que no era para nada buena persona, era bastante desobediente, era pecaminoso, todo eso, que dice, Dios no es hombre para que mienta. Eso lo dice el profeta Balaam. Entonces no es, y tampoco es verdad que todo el discurso humano, todo lo que uno hable como ser humano, tenga errores. Yo puedo decir, no sé, mi nombre es Iván, y lo que estoy diciendo es perfectamente verdad. Sí estoy propenso a errores, pero no significa que todo lo que yo diga siempre va a tener, o sí, pues absolutamente todo lo que yo diga va a tener algún componente de error. No necesariamente es así. ¿Ok? Eso en cuanto a la sobreenfatización del aspecto divino. ¿Ok? No estamos negando el aspecto humano de las escrituras, al contrario, le damos a cada uno su peso. ¿Ok? No es que cuando decimos que Dios inspiró al ser humano para escribir la Biblia, no es que el ser humano estaba en un trance escribiendo y por lo tanto no se podía equivocar, ni al revés, que si bien era el hombre lo que estaba escribiendo, sí o sí se iba a equivocar, sino que tenemos que darle a los dos aspectos humanos y divinos el lugar que le corresponde. Otra objeción, dice algunos, es que hay errores evidentes en la Biblia. Ok, generalmente esto no es tan... Hay varias respuestas a esto, ¿cierto? Primero saber cuáles son los errores evidentes en la Biblia, cuáles son los versos específicos en donde se cree que estos errores suceden. Y generalmente uno se encuentra con gente que no tiene ni idea dónde se encuentran estos errores o que piensan que tienen errores porque alguien más les dijo. ¿Ok? Y en algunos casos sí va a haber gente que va a mostrar, ¿cierto?, dónde están esos errores, pero ahí la respuesta es efectivamente en mirar cuidadosamente qué es lo que dice el texto bíblico, estudiarlo de manera em, profunda, y si nosotros realmente creemos que la Biblia es inerrante, de hecho no deberíamos tener temor a que alguien no venga con que la Biblia tiene algún error, sino que con la expectación de justamente verificar eso y estudiarlo y ver cuál es la respuesta a ese aparente error. Y aunque lo estemos estudiando en nuestro propio idioma, aún así podría ser posible llegar a ese tipo de soluciones. No tengo que saber griego o hebreo para llegar a algún tipo de respuesta ante ese error. Y finalmente, ¿cierto? En cuanto a una perspectiva histórica, porque no es que aparezcan nuevos problemas en la escritura, ¿cierto? La Biblia en su totalidad tiene aproximadamente 1900 años y los supuestos problemas han estado ahí desde el principio, ¿ok? Aún así, la iglesia o la historia de la iglesia ha sido firme en su creencia de la inerrancia de las escrituras, como lo hemos definido en esta clase, y han habido siempre explicaciones. De hecho, hay lugares donde se tratan todos los pasajes difíciles de las escrituras y hay personas que se dedican a responder punto a punto las objeciones que se pueden tener con respecto a ciertos errores en la Biblia. Ok, voy a ir acelerando porque estamos en la hora, todavía no llegamos a la conclusión. Ok, vamos con un ejemplo de un texto que es aparentemente confuso, que se podría dar como un error. Y eso vamos a ver la historia de la tentación de Jesús que se encuentra en Mateo y en Lucas. Voy a poner aquí el texto en la pantalla para que lo estudiemos todos juntos. Ya, no ver tanta teoría, sino más parte práctica. Ok, aquí tengo los dos relatos de la tentación de Jesús, como lo cuenta Mateo y el otro como lo cuenta Lucas. Lo marqué en rojo para que lo veamos más rápido, no perdamos, no ocupemos tanto tiempo en leer todo el relato. La mayoría, cierto, sabemos la historia de la tentación de Jesús, que va al desierto y Satanás lo tienta con tres cosas. Entonces,
En Mateo, por ejemplo, el orden es el siguiente. La primera tentación dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación es cuando el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo para que se tirara. Y la tercera tentación es cuando el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice que si se arrodilla, le va a entregar todos los reinos del mundo. Lucas tiene el mismo relato, ¿cierto? La tentación de Jesús, pero en orden distinto. Por ejemplo, dice, bueno, el primero dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es el mismo orden que tiene con Mateo. El segundo dice, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Aquí cambia porque lo que sucede en segunda instancia, en Mateo sucede en tercera instancia. Y luego Lucas termina, ¿cierto? Y lo pone sobre el pináculo del templo y aquí es al revés, nomás, por lo que Lucas lo muestra en tercera instancia, Mateo lo muestra en segunda instancia. ¿Cuál evangelio nos muestra el orden en el cual los eventos realmente sucedieron? Es difícil tener la certeza. Los teólogos dicen que en primera instancia o la primera impresión es que Lucas arregló el orden de los eventos por temas temáticos, no que haya sido de manera cronológica. ¿Ok? Mateo se creía o puede sugerir un orden o una secuencia cronológica, ¿ok? Pero también en un estudio un poco más cuidadoso, también se puede llegar a la conclusión de que Mateo también arregla los eventos de manera temática, no implicando un orden cronológico estricto. Entonces, hay argumentos que para ambos casos, ambos relatos, se le da un orden temático más que cronológico. Y de hecho tampoco el texto no, nos muestra que haya sido de manera o implícitamente cronológica. No hay un desafío muy serio para el tema de la inerrancia, porque al menos uno de los dos autores, ¿cierto?, utilizó un arreglo temático de las tentaciones y no especifica lo contrario. Entonces no es que haya un error evidente de que o no tiene por qué ser cronológico, sino depende del propósito, por el propósito que quería darle el autor al relato de la tentación. Ese es un caso básico, de hecho, cuando estaba estudiando mostraban como uno de los más básicos. Hay otros que son mucho más profundos, más avanzados, pero por temas de tiempo no lo podemos ver, que tiene que ver con algún tipo de inconsistencia histórica, pero también tiene su respuesta. Y ese es un ejemplo que podemos ver en la práctica. Ok, ¿qué pasa si nosotros negamos la inerrancia? ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar si es que yo no quiero utilizar esa palabra para caracterizar a la Biblia? Uno de los problemas al negar la inerrancia o al decir que la Biblia tiene errores es que nos podemos, ¿cierto?, empezar a preguntar si podemos o no confiar en Dios en cualquier cosa que dice. Si la palabra de Dios tiene errores, obviamente tenemos un asunto de confianza, si efectivamente puedo confiar en eso que dice o no, porque ya que puede ser un error. Entonces, podemos caer en ese tipo de cosas, de confianza en Dios, perder la confianza en lo que Dios dice. Hacemos también que nuestras mentes humanas sean una norma superior de verdad a la palabra misma de Dios, cuando siempre utilizamos nuestra mente para hacer juicio, ¿cierto? Para juzgar lo que dice la palabra de Dios. O si cuando nosotros utilizamos nuestra sabiduría humana para decir en alguna parte de la Biblia que está en error, estoy haciéndome superior a lo que la palabra de Dios pronuncia. ¿Ok? Porque eso significa, en efecto, que yo conozco más o conozco más certeramente la verdad que lo que dice la palabra de Dios, o en este caso lo que Dios dice, ¿cierto? Al menos en estas áreas. Entonces, en este tipo de cosas, hacemos nuestras mentes un estándar o una norma más suprema de la misma palabra de Dios, y eso obviamente es pecado intelectual, o la raíz del pecado intelectual, el querer decir que nosotros sabemos mejor la verdad que lo hace la palabra de Dios, ¿cierto? Si decimos que algo está en error en la Biblia es porque sabemos cuál es el error o cuál sería la verdad, no solamente que hay un error,
sino que sabemos cuál sería la verdad. Y eso obviamente nos pondría en un estado superior a lo que dice la palabra de Dios. Y si decimos que la Biblia tiene errores, obviamente ahí eso abre un abanico de posibilidades, porque no solamente podría estar equivocada en detalles menores, sino que a lo mejor eh, podría tener errores en alguna de sus doctrinas importantes, por así decirlo, si es que negamos que la Biblia tiene errores, ¿cierto? Y si la Biblia tiene errores, ¿qué nos dice que pues, cuáles serían también, cómo lo explico? Si dudamos de la Biblia en alguna parte, no tendríamos razón para no dudar de la Biblia en otras partes. ¿Se fijan? O sea, si decimos que la Biblia tiene errores, tendríamos que saber cuáles son esos errores, si no tendríamos que poner a duda toda la palabra de Dios. Y eso ya sería un problema mucho más grave también. Entonces, si decimos que tiene errores en cosas pequeñas, ¿qué nos impediría decir que también la Biblia tiene errores en doctrinas mucho más importantes? ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que ver cuando yo niego la inerrancia, estamos, ¿cierto?, contradiciendo o yendo en contra de lo que es la naturaleza de la escritura, la veracidad de las escrituras, la confiabilidad de la palabra de Dios, y eso obviamente creemos que es falso. No solamente es en estos detalles menores, sino también en las doctrinas mayores o más importantes de las escrituras. Salmos 12:6, para enfatizar un poquito, para concluir. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Personalmente creo que la palabra de Dios es verdad, creo que la palabra de Dios es inerrante, lo creo de manera personal y también estoy de acuerdo con lo que dicen los principios bautistas, de que la palabra de Dios no contiene errores. Y esto es un principio, como lo explicamos, ¿cierto? Que si lo negamos, tiene consecuencias hacia atrás, como el hecho de dudar efectivamente que lo que Dios diga es verdad. Y en esa duda ponemos también en duda el carácter de Dios, de que Él no miente. Entonces, todas esas cosas son el resultado de si negamos la inerrancia. No se queda solamente en el tema de negar la inerrancia, sino que tiene efectos hacia atrás que llegan hasta el carácter mismo de Dios. Entonces, cuando yo digo que la Biblia tiene errores, estoy diciendo que la palabra de Dios tiene errores y por consecuencia que Dios se equivoca. ¿Ok? No se trata solamente de los errores, de que tenemos errores en las copias de los manuscritos, sino que estamos poniendo en duda los manuscritos originales, la palabra misma inspirada por Dios. Pero como dice el Salmo aquí en la pantalla, las palabras del Señor son palabras puras, no solamente refinadas una sola vez, sino 7 veces. Es decir, las palabras de Dios son perfectas. Podemos tener la certeza de que todo lo que dice la Biblia, podemos confiar, podemos creer y podemos obedecerlo y podemos utilizarlo para adquirir sabiduría y para madurar, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Perdón, hermanos, que no logro.